Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. 2 minutos 30. Puentes.mm. Hola, muy buenas, yo soy Eric Estrada, vamos a entrar a un episodio relámpago de 2:30. Antes de eso quiero comentarles, dicen que hay 7 personas en el mundo iguales a nosotros, pero seguramente hasta entre ellas algo nos hará distintos y eso puede ser una interpretación artística de la ciudad a manera de sudadera, una colaboración entre Puentes y la fotógrafa y arquitecta Sarui Sangochian. Una perspectiva única de la Ciudad de México en edición limitada que encuentran en puentes.me/tienda. Dicho eso, entramos de lleno a, como les dije, este episodio relámpago de 2:30, para el cual me da un enorme gusto tener enfrente de mí a mi buen amigo Evaristo Corona del Golfo, recién desempacado de los aires catalanes, recién desempacado del festival Primavera Sound, del cual tendremos detalles muy pronto. Evaristo, mil gracias por ayudarme con la introducción de este 2:30. Muy buenas, gracias querido Eric. Un placer estar acá otra vez de regreso en casa, aunque no sea por muchos días. Pero es un gusto acompañarles y gracias por la invitación. Siempre me emociona mucho cuando te acercas y me pides venir a platicar de alguna cosa. Es que a mí me gusta cuando los temas se cruzan. Obviamente, luego vendrán invitaciones para hablar de películas en forma. Como sabes, este es el 2:30, el programa dedicado a los avances de las películas, mismos que no ves. No veo avances. Entonces, no quiero que veas el avance para el cual te invité. No, de hecho, no vamos a comentar el avance enfrente de ti para no echarte a perder nada. Pero, como trata de un tema ante el cual tienes obviamente mucha más información y mucha más experiencia tú que yo, y para no dejar la película tan de lado, te invité a ayudarme con la introducción del mismo. Se va a estrenar una película llamada City of Lies, dirigida por Brad Furman. Ahorita les explico quién es Brad Furman. Protagonizada por Johnny Depp y por Forest Whitaker. Uh-huh. Los dos son un par de policías, de agentes trabajando en la policía de Los Ángeles. Ok. Porque la película va a tratar de narrar el caso real de la investigación que transcurrió después del asesinato de Biggie Smalls, que ocurrió después del asesinato de Tupac Shakur y que están vinculados o no están vinculados y que desató eso todo un escándalo dentro del cuerpo policíaco de Los Ángeles, porque hasta donde se sabe por el lado de la película, muy probablemente la policía de Los Ángeles estuvo involucrada en el asesinato de Biggie Smalls. Sí, hay un montón de teorías alrededor de eso. En realidad, ninguno de los dos asesinatos a tantos años de haber ocurrido, porque Tupac falleció en el 95, 6 meses después falleció Biggie Smalls, como bien lo dices, o Notorious B.I.G. o Christopher Wallace, como también se le ha conocido. Ambos fallecieron en circunstancias similares, que fueron tiroteos desde un automóvil, ¿no? Como se le llaman en inglés, es el drive-thru shooting, que es que alguien dispara mientras va en un vehículo en movimiento. Uno de ellos, Tupac, falleció o lo mataron, lo asesinaron en las calles de Las Vegas, Nevada, a la salida de una de las peleas de Mike Tyson, en tanto que 6 meses después, Notorious B.I.G. murió en las calles de la ciudad de Los Ángeles, y todo en circunstancias muy extrañas. Ambos eran representantes del hip hop, que era un género ascendente en ese momento. Todavía no era la mayor corriente principal, como sí ocurre hoy en pleno 2018, estaba en otro momento, pero eran dos figuras emergentes, portavoces de sus generaciones, que eran más o menos la misma, pero que venían bifurcadas, porque Notorious B.I.G. hizo toda su carrera en Nueva York, en tanto que Tupac
la comenzó en Nueva York, pero se fue a vivir a Los Ángeles. En Los Ángeles lo metieron al tambo y lo rescató de la cárcel un gángster que se llama Suge Knight, que si ustedes vieron la película de Straight Outta Compton, perdón si estoy diciendo muchas cosas. No, pero, está bien, para eso te invité. pero es que es bien complejo esto. Trataré de hacerlo lo más sencillo posible. Tú tranquilo. Entonces, a Tupac lo saca Suge Knight de la cárcel y le dice, güey, voy a pagar tu fianza porque tienes 5 acusaciones por alguna problemática sexual. Voy a pagar 1.5 millones, pero te vas a venir a grabar conmigo a Death Row, que era el sello que él tenía. En tanto que Notorious B.I.G. estaba firmado con Bad Boy Records, que era el sello de Puff Daddy. Sigue siendo todavía el sello de Puff Daddy, ¿no? Entonces, cada uno de ellos... Que en ese momento no se llamaba Puff Daddy. Pues era Sean Combs, Ajá. pero... No, sí era Puff Daddy. ¿Sí, ya? Sí, ya era Puff Daddy. Después fue P. Diddy. Después solo fue Diddy. Y ha sido muy difícil seguirle la pista. Sobre todo porque ante los ojos del... O sea, de mí, por ejemplo, como aficionado al rap, en realidad no es tan bueno Puff Daddy, pero es un gran empresario. O sea, la gente en México no creería la cantidad de dinero que genera Puff Daddy y del impacto social y económico que él tiene. O sea, es uno de los músicos más multimillonarios que existen en la industria musical. En fin. Entonces, Tupac es Los Ángeles, Notorious B.I.G. representa a Nueva York y empieza a haber muchos problemas entre ellos, líos de faldas, líos de chismes. Notorious B.I.G. es víctima en canciones de Tupac, de insultos, de chismeríos, de ataques, en estas cosas que se les llaman diss tracks, que son pues canciones en las cuales de forma vernácula se van dirigiendo unos raperos contra otros a manera de peleas, que eso es parte natural del entorno, ¿no? Lo acabamos de ver hace unos cuantos días con Pusha T y con Drake, que también traían ese beef, como también se le llama a esta pelea. Y eso sucede desde hace muchos años. Y ellos dos tenían un pleito casado en el cual se empezaron a involucrar las personas que estaban alrededor de los dos, ¿no? Principalmente la gente de los sellos discográficos. Y entonces Suge Knight le empezó a tirar muy mala onda a P. Diddy y viceversa. Y todo se fue como cerrando y se fue oscureciendo y se fue poniendo mucho más intenso hasta que un día, después de la pelea de Mike Tyson, le caen a plomazos a Tupac, pero dicen que eso fue porque Tupac se agarró a golpes a un integrante y aquí entra otra parte y otra pieza muy compleja del asunto, ¿no? Porque le pegó Tupac, y hay video de eso, donde le pegó en el lobby del MGM, que es el hotel en donde ocurrieron la pelea y después la pelea de Tupac. Le pegó a un tipo que era parte de los Crips, que es una pandilla prominente en Los Ángeles y en toda California. Y le pegó porque meses antes habían asaltado a alguien de Death Row, de la disquera, ¿no? Total, bueno, ya. Se van de la fiesta y camino hacia la siguiente fiesta a la que iban es donde le disparan a él. Ese asesinato no está resuelto. No está resuelto. Todo esto para llegar a un punto en donde decimos, ese asesinato no está resuelto. Se dice que Notorious B.I.G. y la gente de Sean Combs o Puff Daddy tenían algo que ver también en esto, pero pues nunca pudieron en realidad conectar a ambos asesinatos. Y 6 meses después, en una visita para promocionar el Life After Death de Notorious B.I.G. a Los Ángeles, pues ahí también un rival de la pandilla rival, que son los Bloods, mató a Notorious B.I.G., pero en medio de un montón de gente. O sea, había mucha gente, hay muchos testigos, nunca pudieron arrestar a nadie, nunca pudieron culpar en realidad a nadie. Y lo que se dice ahí es que Suge Knight contrató a alguien de esta otra pandilla para ponerle unos plomazos a ellos. Es muy interesante la historia de los Crips y los Bloods, de los Crips contra los Bloods, y después cómo llegan otras pandillas. Cuenta una historia de Los Ángeles que es muy interesante, y aquí pues también tiene esas dos aristas. Entonces, total que tenemos estos dos asesinatos de alto perfil que nunca han sido esclarecidos,
Y se dice que la policía estaba involucrada en ambos porque los dos, al ser portavoces de un género que era considerado muy peligroso también, pudieron haber sido abatidos por las fuerzas de la ley para así bajarle el perfil al rap, al hip hop y a todo lo que estaba pasando, ¿no? Como una especie de mensaje de bájenle de watts, porque no vamos a permitir que el pandillerismo continúe creciendo. Y esa es una lectura que hay, o una teoría. Hay otra teoría que dice que fue el FBI el que estaba involucrado. Hay otra teoría que dice que era entre ellos dos porque uno se metió con la esposa del otro. Hay otra teoría que dice que fueron en realidad los cabecillas de los sellos. Y está esta otra, en donde pues igual y nomás eran problemas de pandillas, porque eran pandillas rivales a las que pues, unos representaban y los otros medio estaban afiliados a ellas. Y no sabemos qué es lo que pasó, pero está bueno que lo cuenten desde el punto de vista de la policía, porque la policía tiene sí o sí mucho que ver, ya sea como autores intelectuales o como autores materiales, porque por ejemplo a Tupac antes del tiroteo en Las Vegas lo detuvo la policía. O sea, la policía sabía dónde venía y a dónde iba, y es muy extraño que entonces no lo hayan cuidado. No, porque los acababan de detener a él y a Suge Knight. O simplemente como un organismo profundamente incompetente que no pudo, no quiso o no se interesó en resolver estos asesinatos. De cualquier forma, la policía tiene un involucramiento primordial en estos dos casos y en muchos otros que le circundan, y es muy interesante que venga desde ahí. Que es por donde va a caminar la película. Brad Furman es un director que tiene una película anterior que se llama El Infiltrado, que es justo eso, ¿no? Un poco meterse en las capas de corrupción y en los niveles de podredumbre de la policía en general. En este caso van, repito, sobre el caso real, que yo no podía haber explicado como lo explicaste tú. Espero haya tenido sentido. Por eso te invité. Y me parece muy atractivo. Bueno, a la hora de decir, no, la policía no pudo, no quiso, no supo o le pagaron para no resolver el problema. La película, que repito se llama City of Lies, se mete por el lado del escándalo Rampart. Rampart es una división de la policía de Los Ángeles que se encarga justo de la problemática callejera. Pero en esa época, la división Rampart fue acusada de generar tiroteos gratuitos o de ejecutar tiroteos ellos mismos en contra de los chicanos, de los afroamericanos, de las pandillas de las calles de Los Ángeles. No se sabe si como un desquite racial, que ahora podría tener incluso ese enfoque, o como dices, a manera de control, de inyectar miedo y decirles a todos, de esta raya no pasen, de aquí para allá hagan lo que quieran. Sí, que eso ha existido, ¿no? O sea, los Crips y los Bloods operaron de forma medianamente impune en áreas como, por ejemplo, Compton, que está muy cerca del aeropuerto, que está al sur de la ciudad de Los Ángeles. Durante mucho tiempo, los chicanos estaban establecidos en el este de Los Ángeles. Y después de que se les empezó a salir eso de control, pues comenzaron a llegar otras pandillas como la MC-18, como los Maras Salvatrucha, como la MC-13, que son los Maras, y algunas otras facciones que eran personas que aprendieron de los Crips y de los Bloods cuando estaban encerradas en la cárcel, y después se fue todo lejos del control. Ahora parece que más o menos lo tienen controlado en Los Ángeles, no en Estados Unidos. Sí, no. Esto en Los Ángeles porque pues ahí es donde más tiempo llevan entendiendo la problemática. Sí, exacto, ¿no? Es como el gran foco en donde más o menos han podido limpiar de alguna forma las cosas. De alguna difícilmente mejor aplicado, porque en realidad no sabemos. O sea, no han sido bajo procedimientos legales. Sí. Eso es algo que nunca podemos perder de vista, ¿no? Que la policía o varias de estos organismos policíacos han operado en la impunidad rampante, bajo la más grande corrupción, de formas muy poco legales, éticas, no respetando los derechos humanos y no respetando tampoco pues, a la gente con la que se están enfrentando, ¿no? Claro. Es una problemática sumamente compleja, y ahí en medio es donde estaba todo el tema de Tupac y Notorious B.I.G. Pues bueno, ahí está la invitación para que vean el avance de City of Lights. Obviamente no cuenta todo esto. Yo quería más bien contextualizar la situación que va a contar la película, porque
los avances que escogí hoy, afortunadamente son del tipo que no te cuentan de qué trata la película. Bien, qué bien. No como el de Ocean's 8, que hasta te dicen en qué va a acabar. Ahorita te explico qué va a pasar. Chale. Ahorita te explico. Pero vela. Ok. Pues bueno. Pues lo que va a pasar es que vas a salir muy contento después de ver a Rihanna. Vas a salir muy contento. Es una película para salir ¿Ya la contento. viste? Ya la vi. Ah, está divertida. Ok. Está divertida. Entonces, mil gracias, Evaristo. Mil gracias por contarnos sobre esta problemática. A mí me provoca mucha emoción que Johnny Depp sea un policía y que trabaje al lado de Forrest Whitaker. O sea, sí los veo. Porque además Johnny Depp ha sido policías. buen policía. Sí. O sea, no es la primera vez que hace a un policía y es buen policía. O sea, cuando hace películas serias de estas... Lo hace muy bien. Lo hace muy bien. Es Lo hace un muy bien. gran actor. Recomendamos entonces, antes de ver Seed of Lights, que revisen, se llamó en México Letras Explícitas, Sí. Straight Outta Compton, que además hicimos un programa aquí Sí. sobre la película. De lo de los Crips no hay películas ni documentales, No, ¿verdad? hay un documental buenísimo. Antes de eso, por supuesto, hay un... ¿Cómo se llamaba el programa de MTV? Behind the Music. Sí, Era hay de un VH1, Behind ¿no? Music, sí. Y hay un Behind the Music que seguro se encuentran en YouTube. O en una de esas, si todavía tiene página VH1, seguro tienen colgado ahí el Behind the Music sobre el asunto Tupac Biggie. Porque estaría bien que lo revisaran desde ese lado también. Mira, te cuento. Hay un documental buenísimo que se llama Crips and Bloods, Made in America. Ok. Que te explica todo de lo que estamos hablando, que además es narrado por Forrest Whitaker, que está siempre muy involucrado con la comunidad, y que es dirigido por Stacy Peralta. Que no sé si te suena ese nombre, pero Stacy Peralta es uno de los patinadores más famosos de toda la historia, junto con Tony Hawk, junto con Tony Alba. O sea, Stacy Peralta está ahí en el monte Rushmore de los patinadores importantes y él creció en la ciudad de Los Ángeles. Claro. Ese documental es un extraordinario punto de partida para entender problemáticas entre estas dos pandillas. Muy bien, pues ahí están las recomendaciones alrededor de nada más el avance de Seed of Lights. Ojalá sea una buena película, es lo que más deseamos. Evaristo, mil gracias. Gracias. Ve a seguir desempacando tu Primavera Sound. Y tu Colacao. ¡Ay, Colacao! Perfecto. Perfecto. En lo que Evaristo se va, les voy a contar, no quiero que oigas esto porque es como la versión dark de Ocean's 8. Una película que se llama Widows. Entonces, abre la puerta, cierra la puerta. Nos vemos. Ahora sí, habiendo salido Evaristo, vamos a comentar el otro avance que tengo para ustedes que se llama Widows. Dirige el gran Steve McQueen. Si hay un director interesante en este momento en el panorama del cine industrial y que tiene todavía el toque independiente, personal, en donde yo creo que ya tenemos ahí a un autor, ese es nada menos que Steve McQueen. Si ustedes vieron Shame, él es el director de la película. No recuerdo cómo se llamó Shame en español. Probablemente se llamó Vergüenza, pero no. A ver, vamos a darle por el otro lado. Steve McQueen. No confundir, por supuesto, con el actor Steve McQueen. Esa es otra historia. Pues no, Shame parece que se llamó así en español, pero es aquella turbulenta relación de hermanos no menos atormentados, ellos en persona y juntos pues más, que eran Michael Fassbender y ella era Carey Mulligan, ¿verdad? Sí, una película realmente turbulenta, como les dije, muy pasional, muy impulsiva, completamente incómoda, que demostraba ahí que a Steve McQueen le gusta tirar de los cables hasta que empiecen a reventar uno por uno. Si ustedes vieron 12 años de Esclavo, él también es el director, donde por supuesto vuelve a trabajar con Fassbender. Él es el director de esa gran, violenta, oscura, revuelta película sobre la era de la esclavitud en Estados Unidos. Ustedes vieron Hunger, que es su primera película, me parece. También ahí tienen a Steve McQueen. Pues bueno, él ahora se encarga de Widows, una historia que de entrada tiene un reparto de miedo. Se los voy a leer desde aquí. Está Viola Davis, que es
el personaje central, aparentemente, por lo que se puede ver en este avance. Al lado de ella está Michelle Rodríguez, ahora sí haciendo una película verdadera, en consecuencia actuando como una actriz de verdad, no como lo que la ponen a hacer, pobre, en Rápidos y Furiosos 8, 9 y 7, y en donde la resucitan. Está Daniel Kaluuya también, que está volviendo elemento recurrente en las películas de toque indie. Ustedes vieron Huye, pues bueno, él es Daniel Kaluuya, y que aquí, por lo que se ve, como le decía yo a Evaristo, son avances estos escogidos para este episodio, que no nos cuentan necesariamente lo que está pasando o lo que va a ocurrir en la película, sino más bien nos dejan conectar con la atmósfera en la que la película va a trabajar. Entonces, ahí, por lo que se puede ver del señor Kaluuya, él va a ser el villano, o va a estar del lado de los villanos. Enfrente de ellos están Liam Neeson, Colin Farrell, Andre Holland, Elizabeth Debicki, Cynthia Erivo, Robert Duvall, Garrett Dillahunt, Jackie Weaver, Lucas Haas y Carrie Coon. O sea, reparto de primer nivel. ¿Qué está contando esta película? Es muy sencillo, y por eso le decía yo a Evaristo que es como la versión dark de Ocean's 8. Ocean's 8, pues ya lo conocen. Creo que hasta lo comentamos. Un grupo de chicas, que son 7, pero que la película se llama 8, entonces ustedes ya sabrán por ahí en qué va a acabar. Se deciden a asaltar la gala del Met, del museo en Nueva York, del Museo Metropolitano en Nueva York. Y pues bueno, lo que vemos es cómo se organizan, cómo ejecutan el asalto y todo aquello. Pues bueno, Widows cuenta la historia de un grupo de mujeres que no se conocen y están, pues bueno, cada una casada con un delincuente, parece ser de altos vuelos, o por lo menos delincuentes no de segunda categoría, delincuentes, quiero decir, o sea, todos los delincuentes son de segunda categoría, o sea, no merecen ningún tipo de respeto de entrada. A lo que voy es que dentro de sus esquemas hay jerarquías. Estos pertenecen a un cierto nivel. Eso es lo que yo quería decir. Y estos hombres parece que llevaron a cabo un asalto, un golpe, un fraude, o las tres cosas, y las cosas salieron pero tan mal que murieron, ¿no? Entonces, estas mujeres se conocen, y por razones que obviamente Steve McQueen nos describirá en su película y nos irá pelando poco a poco, porque a él le gusta un poco que vayamos entrando en niveles cada vez más subterráneos en sus películas, y a través de ello conocer lo que motiva a sus personajes y lo que hay dentro de sus personajes. Poco a poco estas mujeres deciden que el golpe fallido que le costó la vida a sus maridos, por lo que ellas son viudas, que es como se llama la película, esperemos que se llame así en español en México, tiene que ser ejecutado, y tiene que ser ejecutado por ellas. Entonces, vamos a ver una película de asaltos complejos, una película de asaltos violentos, con el reparto que les acabo de decir, dirigida por Steve McQueen. Si eso de verdad no abre, no despierta su interés, no sé en realidad qué tipo de películas quieren ver ustedes en este momento. Yo nada más, a la hora de revisar el avance, me sentí emocionado. Lo primerito que vemos es un poco el nivel de violencia que vamos a manejar. Lo primero que vemos es una pistola a cuadro, ¿no? Casi un close-up, que termina apuntándole a un policía. Después vemos a Liam Neeson con Viola Davis, ellos parece son la pareja. Vemos el golpe frustrado, todo el dinero que se perdió, y luego poco a poco, repito, la película, a través de comunicarnos más el aroma que la historia de la película, nos va metiendo en cómo estas mujeres terminan por decidir que van de alguna forma a vengar la muerte de sus esposos, ejecutando el golpe que ellos no pudieron terminar. Parece que algunas se conocían, otras no, pero el funeral, por supuesto, es en donde se dispara toda una serie de ideas, y en donde, por supuesto, poco a poco el avance nos va diciendo, Viola Davis va a ser el cerebro detrás de todo esto. ¿Por qué decía yo que Daniel Kaluuya parece estar entre los malos? Porque tiene ahí un par de apariciones bastante cínicas, ¿no? Tiene ahí un par de apariciones como de, hagan lo que quieran, yo nomás las estoy vigilando.
Y eso me hace pensar en que, por supuesto, hay otro grupo de delincuentes que tampoco se van a dejar que estas mujeres terminen el asalto que sus maridos no pudieron concretar, pues porque ellas, su plan es, me imagino, obtener el dinero y desaparecer. La mafia no se va a quedar tan cruzada de brazos, y es ahí donde creo que la película promete realmente emociones de las grandes y emociones de las buenas. Échenle un ojo al avance de Widows en el sitio de Cine Garage. Ahí lo tenemos desde el primer momento en que salió. Si se han dado cuenta, en Cine Garage, voy a pasar ahora el aviso, si se han dado cuenta, hemos bajado un poco la cantidad de avances que estamos publicando. Creo que ya los avances grandes se ven en todos lados, además se ven en Twitter, ¿no? Ya no hace uno un gran favor a la hora de poner, por ejemplo, el avance de Jurassic World. Está bien, está padre, ¿no? Tendremos ahí algunos, especialmente si son detrás de cámaras o incluyen entrevistas o hay alguna peculiaridad, pero creo que la misión a partir de ahora de Cine Garage con los trailers es enseñarles cosas bastante más interesantes que deberían llegar a la cartelera para irlas pidiendo, para ir de alguna forma, primero calentando la pista, y segunda, si hay forma de presionar a distribuidores y a exhibidores, decirles, oigan, queremos ver estas películas. Yo sí quiero ver de verdad tanto a City of Lies como a Widows en los cines mexicanos. Son dos películas que ya quedaron comentados los puntos que para nosotros les dan importancia. Entonces vamos a hacer eso también en Cine Garage. Vamos a dejar de lado un poco el cine mega industrial y vamos a meternos más en este tipo de cosas, por supuesto sin importar la nacionalidad. Ya se darán cuenta cuando lleguemos al avance final de este episodio. Del otro lado, hay un avance de una película que se llama Peppermint, protagonizada por Jennifer Garner. Peppermint es dirigida por Pierre Morel, que es el director de Taken, esa película de rescate en donde, por supuesto, un hombre común y corriente acaba demostrando que de común y de corriente no tiene nada y que es capaz de rescatar a la persona a la que está buscando. No importa cuántos tipos le pongan enfrente, no importa cuántos obstáculos le pongan enfrente. Pues bueno, ahora Peppermint, también de Pierre Morel, guión de Chad St. John, va a contar una historia más o menos parecida, aparentemente un poco más triste porque no comienza con un secuestro, sino con un asesinato. La historia va de una mujer que, repito, está interpretada por Jennifer Garner. Déjenme saco bien la ficha para no mentirles, para mentirles lo menos posible, lo vamos a decir así. Tenemos a Jennifer Garner y Juan Pablo Raba, Richard Cabral en los papeles protagónicos. Pues bueno, Jennifer Garner interpreta esta película, sí más o menos nos cuenta un poco la historia del principio. Ya después, por supuesto, también se mete mucho en la atmósfera. Es una película de venganza femenina, pero también es una película de acción, también es una película de persecución policíaca. Esta madre, interpretada por Jennifer Garner, lo dice muy al principio del avance. Mi hija tiene tal en la piel, tal en la mirada y tiene peppermint, pimienta en la sangre, ¿no? Es como para decir, es una chica muy viva, muy activa. Vive con su marido, un día van a la feria y saliendo de la feria, como lo que contaba Evaristo, son víctimas el marido y la niña de un drive-thru shooting. Pasan en un coche, los asesinan, inicia la investigación y todo parece indicar que hay un cartel de la droga relacionado con el asesinato. Y ahí se termina digamos, la descripción casi puntual de la película. Después, por supuesto, habiendo un cartel de la droga, yendo todo mundo a juicio, pues los involucrados, los sospechosos, habiendo sido identificados por esta mujer, salen libres, ¿no? Y lo que ocurre es que esta chica, Jennifer Garner, Riley se llama su personaje, desaparece por algunos años y pues la policía que la tiene pues más o menos vigilada porque es un caso especial, porque involucra un cártel, porque fue un caso violento, porque además el caso no se resolvió de la manera más clara posible, ¿no? Los involucrados salieron libres, hay sospechas de que se compró o al jurado o al juez, la tienen bajo vigilancia.
Y esto no es sino indicativo de que esta mujer se está preparando. Y sí, vemos a Riley preparándose, entrenándose, poniéndose al tiro para ir detrás de todos y cada uno de los hombres que cometieron la injusticia de encerrar a los asesinos de su familia. Va detrás del juez, va detrás de los policías corruptos y por supuesto va detrás de los pandilleros. No sabemos qué tan alto llegue en el escalafón de la relación cártel con el asesinato, no sabemos si llega hasta allá. Yo la verdad esperaría que no lo hiciera, o sea, que no fuera ella el arma a través de la cual se desmantela un cártel de la droga, sino que fuera una película desde ese punto de vista bastante más realista, que ejecute su venganza, que pague el precio de esa venganza, ya sea con la vida o con un juicio o con un trauma monumental. Digo, matar debe provocar un trastorno de la mente muy, muy violento. Pero que, por supuesto, no se convierta en la Electra de esta nueva generación, ¿no? ¿Se acuerdan que Jennifer Garner entró al mundo de los superhéroes a través de Electra, una película que hasta donde sé fue completamente fallida, que no hubo gran respuesta, que no hubo repercusión? Esperemos que no quieran convertirla en eso, ¿no? En un Charles Bronson con esteroides, pero en mujer. Que sea una película de acción tal cual, ¿no? En donde se cuestione a la policía corrupta y a los jueces corruptos, en donde se cuestione la actividad se cuestione todavía más la actividad de las mafias y de los cárteles, ¿no? Estos ejercicios completamente idiotas en los que le piden a alguien mostrar su hombría a través de un asesinato, ¿no? Lo cual, según yo, es justo lo contrario. Pero bueno, esperemos que vaya por ahí el punto crítico. Lo que deja ver la película sí es una serie interesante de secuencias de acción. Me llama mucho la atención la parte del entrenamiento, ¿no? Es ahí donde está mi miedo más... donde está más patente mi miedo hacia la película, que de verdad la conviertan en una gran experta en armas y en peleas, cuando, según yo, el atractivo de este tipo de personajes, de las venganzas personales, es justo que siguen siendo vulnerables, que tienen o el golpe del trauma a la hora de la venganza, o que terminan tumbados en el suelo a punto de la muerte por las golpizas que se llevan, ¿no? Ni Uma Thurman en Kill Bill salía ilesa. Espero que después de esta pequeña secuencia de entrenamiento que nos muestra el avance por ahí del minuto 1:20, no la convierta en una superheroína invencible. Pues yo, la verdad, nunca había visto a Jennifer Garner en una película así. Entonces me llama mucho la atención, me provoca muchísima curiosidad, pero al mismo tiempo me da un poco de miedo. Ya les conté por qué. Entonces, ahí está también el avance de Peppermint en cinegarage.com. Chéquenlo, ¿no? Parece que estéticamente va a jugar mucho con la cámara lenta, ¿no? Con los time lapses, con estos movimientos de cámara que barren de un lado al otro un escenario completo. Parece que va a ser una película muy movida en lo visual, buscando su propia estética. Ojalá lo logre. Ojalá, repito, no sea una exageración de esas monumentales y nos acaben contando Rambo en lugar de contarnos Peppermint. Para cerrar este episodio, el primer avance de la nueva versión de Suspiria, dirigida por Luca Guadagnino, que este año causó sensación, por lo menos en México, en el mundo entero, pero en México la gente se emocionó mucho, con toda la razón del mundo. Es una película muy interesante, es una película muy bien contada, es una película muy larga, pero es una película muy profunda. Call Me By Your Name, que por ahí creo que todavía está en algunos cineclubes y casas de arte. Luca Guadagnino, por supuesto, no se detiene ahí. Si quieren, comentamos su filmografía. Prácticamente toda se ha visto en México. Antes de Call Me By Your Name, tuvo Cegados por el Sol, que el nombre real es A Bigger Splash. No sé si en México se llamó así. Luego tiene el documental Bertolucci on Bertolucci, que la verdad les recomiendo mucho. Antes de eso tiene Io sono l'amore del 2009, que también es una película muy interesante. Luego tiene Melissa P. Antes de eso,
y The Protagonist, por supuesto, que es su película debut con Tilda Swinton, que ahora regresa a esta versión de Suspiria. ¿Por qué es importante esta versión de Suspiria? Porque se están metiendo con un clásico monumental del cine de horror italiano, el famoso giallo, como le llaman, que en su momento, 1977, estoy checando bien el año, no la vaya yo a regar, pero sí creo que es 1977, sí, que en su momento, en 1977, dirigió el gran Darío Argento, uno de los directores de horror más renombrados, más reconocidos, más respetados y más imitados también, más fotocopiados, le voy a llamar así. La gente que se ha metido con sus películas normalmente ha salido muy mal parada, por eso no es que sean copias, son fotocopias. Y Darío Argento fue uno de los pilares del famoso giallo en Italia, esta mezcla de horror, de situaciones convencionales, con toques de psicodelia, con cámaras, por lo menos las de Argento, muy volátiles, que se mueven mucho, que están entre los personajes, que se acercan, que se alejan, que los abandonan, que están danzando en medio de los personajes y de las acciones de una manera muy, muy particular. Y Suspiria es una de las mejores películas que Darío Argento, una de las más populares también, que Darío Argento entregó en su carrera de esos años. La historia de una escuela de baile que en apariencia sirve como especie de señuelo para atraer víctimas para un asesino que obviamente se las va escabechando una por una de las maneras más extravagantes que ustedes puedan llegar a imaginar. La sangre de Darío Argento es algo súper sabroso de ver. Esta violencia estilizada y al mismo tiempo casi vulgar de sus películas es una delicia, y se convierte esta historia en donde, por supuesto, por momentos muy largos dentro de la película no sabemos qué está pasando, se convierte en un gran clásico que muchos han querido referenciar, muchos han querido homenajear, pero que ahora Luca Guadagnino tiene la oportunidad de contar la historia, no sé qué tan cercana sea la historia nueva, desde su propia visión. Por lo que se ve en el avance, pues bueno, antes de comentar el avance, explicarles, ¿no? Que sí, dirige Guadagnino, que en el reparto están Dakota Johnson, Tilda Swinton, Mia Goth, Angela Winkler, ¿a quién más encontramos por aquí? Jessica Harper y Chloe Grace Moretz. O sea, también hay terreno sobre el cual echar las semillas de un nuevo cine de terror. Va a ser muy interesante cómo Luca Guadagnino, un autor, un director reconocido, un director que ya vimos que es hábil saltando de género en género, va a acercarse a este proyecto. Hasta ahora la película no había tenido, se sabía que se estaba haciendo, cambió de manos un par de veces, el reparto nunca estuvo claro, hasta que la tomó Guadagnino y dijo, a ver, el reparto que ya me habían hecho se quedan estas, por supuesto Tilda Swinton estaba ahí, y yo voy a hacer la película desde mi muy particular punto de vista, como yo creo que tiene que ser, especialmente si tienes enfrente a alguien como Luca Guadagnino. Y a la hora de rodar y a la hora de terminar el rodaje y a la hora de empezar la postproducción, nadie supo de la película, las fotos que llegaban eran terribles, se veían todas mal, hubo por ahí un teaser que duró en internet como 2 horas, que era fatal, que era aburrido, todo el mundo empezamos como a perder el interés hasta que aparece este primer avance de la película en donde queda muy claro que probablemente no tengamos una historia tan apegada a la versión de Darío Argento, primero. Segundo, que si bien eso ocurre, la película tiene mucho de la estética de Darío Argento y mucho, digamos, homenaje asumido, sin ser obvio, ¿no? Se nota que Guadagnino conoce el giallo, conoce Suspiria, que la ha visto al derecho y al revés, y que lo que va a hacer en consecuencia es una especie de homenaje estético, probablemente, ya que es donde están las especulaciones del 230, probablemente contando otra historia, o una historia muy parecida, pero que no tenga necesariamente los mismos pasos que la original. Es decir, va a ser su propia versión de lo que puede ocurrir en una escuela de baile en Italia alrededor del nombre de la película, que es Suspiria.
Yo creo que eso es lo que podemos esperar, especialmente después de ver este atmosférico avance, después de ver estas imágenes que de nuevo afortunadamente no nos cuentan lo que va a pasar en la película, nos cuentan más o menos cómo va a saber, cómo vamos a oler la película, cómo vamos a meter las manos. Yo creo que lo que tiene que pasar con las versiones nuevas es justo eso, tomar los elementos necesarios, utilizarlos, pero dejar que el autor sea el que los manipule y el que invente su propia historia. En consecuencia, hay muy poco que describir del avance de Suspiria, más allá que son imágenes inquietantes, ¿no? Con cierto toque retro. Parecería que la película está ambientada en los 70, yo no me atrevería a afirmarlo, pero son toques muy cercanos a ese horror de baja intensidad, ¿no? Estilo La Profecía, por ejemplo, que curiosamente tiene un pasaje en Italia, tonos grises, apagados, grandes angulares, los personajes perdidos en la pantalla o muy metidos en close-ups muy, muy cercanos. Ambientes, ¿no? Enfermizos, hasta cierto punto incómodos, esas nevadas completamente incómodas y resbalosas en las ciudades, que por el otro lado, en los interiores tienen edificios muy bonitos, muy interesantes, en donde, eso sí se los podemos garantizar, se van a llevar a cabo asesinatos o actos muy violentos. Entonces, échenle un ojo, de verdad. Si no han visto Suspiria, por favor, véanla. Si no han visto Suspiria y les gusta el horror, no saben lo que es el horror. Y si ya la vieron, yo creo que vale la pena echarle un nuevo ojo antes de que llegue el estreno de esta nueva película dirigida por Guadagnino. Repito, ya el avance es inquietante. Ojalá esa inquietud, esa incomodidad, ese no saber qué hacer mientras uno está viendo lo que se ve en la pantalla, ojalá todo eso llegue al corte final de la película. Esta fue la selección del 230 de esta tarde. Ahí están los avances, están todos en cinegarage.com. Échenles un ojo. Hay más, ¿no? Hay muchos más avances además de estos. Ya les dije qué es lo que va a pasar con esa sección. Obviamente, ustedes quieren tener un avance ahí en Cinegarage, no tendrán más que pedirlo. Nosotros haremos lo necesario para que ahí esté. Pero de entrada, la propuesta va a ser esa a partir de ahora. Tener cosas más interesantes que populares, ¿no? Lo demás se ve o se siente o llega tarde o temprano. Nuestra misión a partir de ahora es decirles, oigan, volten a ver esta película, ténganla en mente. Así si llega a un festival, si aparece por un ciclo de cine, si aparece en alguna programación oculta por ahí, en un cineclub o metida muy en lo profundo de las salas de arte de Cinépolis, por ejemplo, ya la tengan en mente y no se les pase ir a verla. Mil gracias por escuchar este 230. Tengan ustedes un gran y feliz fin de semana. Nos escuchamos el lunes. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. 2 minutos 30. Puentes.me